Muy bien. Quisiera comenzar leyendo una porción del Sermón del Monte, específicamente Mateo 5, versículos 21 al 26. Mateo 5, versículos 21 al 26. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí hay mucho para ir desglosando, ¿no? Hay bastante, pero todo se encierra dentro de la misma temática y, y todo está encerrado bajo el mandamiento: no matarás. Jesús comienza esta parte y esta enseñanza diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y le añade, porque también fue dicho a los antiguos, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y también podríamos verlo en alguna versión diciendo, mas yo os digo, no diciendo que lo que fue dicho antes no es cierto. O sea, sí fue dicho. Mas yo os digo implica una expansión, implica una amplificación, implica una explicación que no solamente se queda en el fruto, sino que va a la raíz, no solamente se queda en el síntoma, sino que va a la enfermedad misma. Y dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Miren qué interesante. Jesús dice, habéis oído, ¿verdad? Que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que mate es culpable de juicio. Pero entonces él le añade a esto, y cuando le añade no es que está inventándose algo nuevo, está explicando el mandamiento. Dice, esto va mucho más allá de lo que tú haces con tus manos. Esto va mucho más allá de lo que tú ejecutas externamente, sino que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Yo estoy leyendo aquí de la Reina Valera 1960. Cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Así que el mismo pago, el mismo juicio o la misma paga de pecado cae sobre el que mata como el que se enoja. Tremendo. Y de hecho Jesús lo que está diciendo es que se quebranta el mismo mandamiento, se quebranta el mismo principio, tanto cuando uno se enoja como cuando uno ejecuta el quitarle la vida a otra persona. Porque cuando tú vas a quitarle la vida a otra persona, antes de tú realizarlo, antes de tú ejecutarlo, antes de tú quitarle la vida a otra persona, hubo un proceso de juicio en tu mente. Y en tu mente, para tú quitarle la vida a otra persona, tú tienes que haber desvalorizado por completo a la otra persona. Aquel que tú estás matando para ti no vale, o vale menos que tu propia vida, o vale menos que tus intereses egoístas. Para tú poder matar a otra persona y quitarle la vida, para ti la vida de esa persona no debe valer nada. En primera instancia, ¿no? En primera instancia.
De la misma forma, cuando tú te enojas con una persona, tú tiendes a hacer el mismo juicio de desvalorización de esa persona. Por eso más adelante vamos a ver que conectado a enojarse con esa persona se le dice fatuo, se le dice necio, se le dice raca. Algunas versiones dicen imbécil o idiota. Cuando tú te enojas con una persona, tú piensas que esa persona no tiene las capacidades mentales y llega a insultar su capacidad intelectual, tú llegas a insultar su inteligencia, su capacidad de razonar como tú razonas. En tu mente, cuando tú te enojas con otra persona, esa persona eh, no tiene el valor intelectual que tú tienes. No puede ver las cosas como tú las ves. Y tú te paras en una posición de superioridad o nos paramos en una posición de superioridad en comparación con esa otra persona. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Por expresiones que se hacen más adelante en el mismo Sermón del Monte y en otras instancias de las Escrituras, que con el juicio que juzguemos seremos juzgados. Y si juzgamos con nuestro propio juicio, que nos lleva muchas veces a desvalorizar a las otras personas debido a sus acciones o debido a la razón que sea, cuando nuestras acciones queden expuestas, también nosotros vamos a desvalorizarnos por completo. Por eso somos culpables del juicio, tanto si matamos con las manos como si nos enojamos, porque utilicé mi juicio para, para ponerme a mí por encima del otro, tanto cuando maté como cuando me enojé con mi hermano. Pero veamos, no sé cuán claro nosotros estamos percibiendo que aquí Jesús está diciendo que matar no es solamente lo que se hace con las manos, sino también un proceso de enojarse contra el hermano. Es culpable de homicidio todo aquel que se enoja contra su hermano. Y le sigue añadiendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todo esto conectado con el mandamiento, no matarás. Y habíamos dicho anteriormente, el comienzo de esta serie hace como 2 años, que ahora es que estamos subiendo estos videos y le estamos dando seguimiento, habíamos visto cómo hay una conexión directa e interesante con el Sermón del Monte y los 10 mandamientos, siendo el Sermón del Monte una explicación, una expansión eh, detallada de los 10 mandamientos y también los principios que surgen de estos, ¿no? Como lo que son los estatutos y las ordenanzas que fueron dadas allí también en el Sinaí como una explicación de los 10 mandamientos y de sus principios. Pero vemos que así como los 10 mandamientos son una revelación de los principios del reino de Dios, como los 10 mandamientos son una transcripción del carácter de Dios, son una revelación al hombre de cómo es Dios, así también el Sermón del Monte, al presentar los principios de la ley de Dios y los principios de su reino, a su vez están siendo una descripción de cómo es Dios y de la forma de ser de Dios. Tengamos eso en mente mientras continuamos. Y cuando se dice que el que insulta a su hermano, ¿verdad? Que le dice necio, fato, en otras versiones dicen, ¿verdad? En otras instancias dicen raca, en otras versiones pueden decir imbécil o idiota o estúpido, porque hay un sinnúmero de, de traducciones. Al punto que se quiere hacer es, o sea, el punto que se quiere resaltar aquí, y por eso utiliza diferentes palabras. Por eso Jesús no solamente se detiene a decir necio, sino que también dice necio y fato y se utilizan sinónimos. Es para decirnos que no es simplemente la mención de una palabra en particular que lo hace malo. No, le puedo decir insensato, entonces le voy a decir, porque no puedo decir necio ni fato, pero sí le puedo decir insensato. No, el principio es insultar la capacidad intelectual de la otra persona. El hacer un juicio donde
tú eres más capaz que el otro, donde tú tienes una superioridad mental sobre el otro. Ese es el problema. El tratar de denigrar al otro porque no piensa como tú o porque no ve las cosas como tú las ves. Ahí es que está el problema. Y cualquier palabra que nosotros nos inventemos para decir que una persona le carece de coeficiente intelectual o de materia gris o de cualquier forma que nosotros queramos decirlo, cualquier palabra que nos inventemos aplica el principio que estamos leyendo aquí en el Sermón del Monte. Así que no matar no solamente es la ejecución con tus manos de quitarle la vida al otro. No matar implica también no enojarse con tu hermano, implica también no insultarlo, no utilizar palabras que insulten a esa persona y que lo denigren y que lo presenten como menos que tú, como menos que yo. Las consecuencias serán las mismas. Se es culpable del juicio y se está expuesto al infierno de fuego. Consideremos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren qué interesante. Juan aquí nos identifica, nos dice, ¿verdad? Juan, el discípulo amado, que todo el que aborrece a su hermano es homicida. No dice todo el que agarra un cuchillo, todo el que agarra un arma, no, todo el que aborrece a su hermano ya es homicida. Tú aborreces a tu hermano. ¿Y quién es mi hermano? ¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel que está a tu alrededor. La palabra prójimo significa próximo, el que está junto a ti, cualquiera, el que sea, el que sea. Todo aquel que aborrece a otro hijo y a otra hija de Adán es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, porque la vida eterna permaneciendo en nosotros es la vida de Dios, es su forma de ser, es su carácter permaneciendo en nosotros, no solamente su fuerza vital, sino también su manera de ser, es tener la vida de Dios. Esa es la vida eterna, la vida de Dios. Y Juan está diciendo que el que aborrece a su hermano homicida, y ningún homicida tiene la vida eterna, tiene la vida de Dios permaneciendo en él, porque si tuviéramos la vida de Dios permaneciendo en nosotros, no seríamos homicidas, porque la vida de Dios revelada en los 10 mandamientos en el Sermón del Monte nos dice: no matarás, no te vas a enojar con tu hermano, no le vas a decir esto, aquello y lo otro. Cada vez que nosotros insultamos la inteligencia de alguien o insultamos de cualquier forma a nuestro prójimo, cada vez que nosotros de alguna manera lo aborrecemos o lo menospreciamos, cada vez que nosotros hacemos esto con cualquier persona, es porque no tenemos la vida de Dios en nosotros, porque la vida de Dios en nosotros jamás haría eso, porque Dios no lo hace. Y vemos cómo para nosotros no ser homicidas, para nosotros no aborrecer a nuestro prójimo, para nosotros no insultarlo, es necesario tener la vida de Dios en nosotros. Sin la vida de Dios en nosotros, que viene a nosotros por medio de Cristo, su Hijo, el único mediador entre Dios y el hombre, el único camino, el único que es el canal por el cual la vida de Dios fluye a todo el universo. Sin el Hijo de Dios, sin Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es imposible que la gloria de Dios, su carácter, sea manifestada en nosotros. Pero cuando Cristo se manifieste en nosotros, entonces los principios del reino de Dios serán manifestados en nuestra vida. Así que si aborrece al hermano, se es homicida porque no tenemos la vida de Dios.
Juan no está diciendo que debido a que somos homicidas y aborrecemos a nuestro hermano, entonces Dios no nos da su vida. No, él lo que está explicando es que la causa de que nosotros aborrecemos y somos homicidas es porque no tenemos la vida de Dios, que si la tuviéramos, nuestra vida sería otra. Ya no viviríamos nosotros, sino que Dios viviría su vida en cada uno de nosotros. También quisiera comentarles de el ejemplo de José y sus hermanos, cómo el aborrecer lleva eventualmente a desvalorar la vida de una persona al punto que se estaría dispuesto hasta, en el peor de los casos, a matarlo y en el mejor de los casos, en el caso de la historia de José, a venderlo, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Y en Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos cómo el aborrecer lleva a no hablar pacíficamente, sino que hablar exasperadamente, lleva a pronunciar palabras de, de odio, palabras no de paz, sino de guerra, palabras de contienda, palabras que insultan y que no son palabras de amor, que no provienen del amor. Así que cuando Jesús está hablando de los, ¿verdad?, de los principios del reino de Dios y está hablando de no matarás y está amplificando esto diciendo, no es solamente lo que se hace, es lo que tú sientes en tu corazón. Es el enojo que tú tienes para con esta persona. Son las palabras que eventualmente pronuncias. Todo eso están testificando que tienes asesinato en tu corazón. Y estos hermanos de José tenían asesinato en su corazón, lo aborrecían, como nos dice el versículo, y como le aborrecían, que algo interno, ¿verdad? Que algo más invisible, eventualmente esto se manifestaba con palabras que no eran de paz, que no eran palabras pacíficas. Así que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ellos expresaban, las palabras que no eran de paz que ellos expresaban acerca de su hermano José y dirigidas a su hermano José, eran palabras que provenían de que lo aborrecían. Y esto implicaba que lo querían matar y eventualmente hasta lo planificaron hacer. Terrible, ¿no? Pero esa es nuestra condición, esa es nuestra naturaleza. Y tal vez nosotros nos resistamos a pensar que cada vez que nosotros nos exasperamos con nuestro prójimo y pensamos mal de ellos, puede ser que hemos pronunciado palabras como las que Jesús nos dice que no deberíamos pronunciar porque ellas testifican de que tenemos asesinato en nuestro corazón. Pero tal vez lo hemos hecho, tal vez lo hemos pensado y todo esto nos debería recordar la condición de nuestro corazón. Todo eso testifica que no tenemos la vida de Dios y sin la vida de Dios somos asesinos. Es terrible, ¿no? Esa es nuestra condición. Por eso es que necesitamos con urgencia la vida de Dios, su justicia. Necesitamos recibir su espíritu para que su espíritu transforme nuestra vida. Necesitamos recibir su espíritu para que entonces Dios pueda vivir su vida en nosotros, porque la nuestra va de continuo hacia el mal. Nuestra mente carnal está enemistada con Dios y enemistada con los demás. Como único, nosotros podemos estar en armonía con nuestro prójimo y amarlo, es recibiendo la vida de Dios. Miren cómo dice Salmo 37:8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y comento este versículo porque está dentro de un contexto de exhortarnos a no envidiar a los malos, que a veces se ve que los malos prosperan, que les va bien, y se nos exhorta a ser pacientes y a confiar en Dios y a dejar las cosas en las manos de Dios. Pero aquí se nos recuerda, deja la ira, desecha el enojo. A veces tratamos de justificar nuestra ira
y nuestro enojo. Pero no tiene justificación. El consejo bíblico es dejarlo, desecharlo. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Miren cómo se conecta la ira y el enojo con excitarse de alguna forma que te lleva a hacer lo malo. Y con esto, pues obviamente viene a la mente de muchos de nosotros el famoso versículo que hemos utilizado para justificar nuestra ira y nuestro enojo por mucho tiempo, que dice, airaos pero no pequéis. Efesios 4, versículo 26 al 32 nos dice lo siguiente, airaos pero no pequéis. Pero no se queda ahí, sigue diciendo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No sé si ustedes notan una aparente contradicción que surge en nuestra mente en estos versículos. El versículo 26, ¿verdad? Comienza diciendo, airaos, pero no pequéis. Y eso nos lleva de primera instancia a decir, pues yo me puedo molestar, me puedo airar, me puedo enojar, y eso no necesariamente es pecado. Tal vez el pecado es darle rienda suelta a ese enojo, a esa ira. Tal vez el pecado es actuar bajo coraje. Y es interesante que la palabra airaos ahí está en imperativo. Se nos exhorta, se nos impele, ¿verdad? Se nos llama, se nos da como una orden de que nos airemos. Airaos, pero no pequéis. Pero más adelante se nos dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice que todo enojo y toda amargura debe ser quitado de nosotros. También hay una orden a que sea desechado, a dejar la ira, a desechar el enojo, como decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 37, y se nos dice que todo enojo y toda ira debe ser desechado, y también toda gritería, tal vez también toda maledicencia, que significa decir mal, que viene a consecuencia de un enojo, de una ira, de una amargura, y toda malicia. Así que por un lado se dice, airaos pero no pequéis, pero por otro lado se te dice, quita toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia de ti. Así que nosotros no debe haber ningún enojo y ninguna ira. Pero ¿por qué se me dice? ¿Por qué se nos dice que nos airemos por un lado y por el otro lado se nos dice que quitemos toda ira y todo enojo de nosotros? Y es que la Biblia nos habla de dos tipos de ira que son opuestas. La Biblia nos habla de la ira de Dios y la Biblia nos habla de la ira del hombre. Y son opuestas. No podemos definir la ira de Dios con nuestros conceptos de la ira humana, porque la Biblia nos dice en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero Dios es justo siempre y su ira siempre es justa. La ira de Dios siempre es justa, la ira del hombre nunca es justa. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre nunca va a obrar ni a actuar conforme a la justicia de Dios. La ira del hombre es injusta, mientras que la ira de Dios es justa. Así que entendemos que la ira que debemos tener, la que se nos exhorta a tener, es la ira de Dios.
la cual no es injusta y por lo tanto no nos lleva al pecado. Y la ira que se nos exhorta a desechar es la ira del hombre, que siempre es injusta y siempre lleva al pecado, a la gritería, a la maledicencia, al juicio, a juzgar a los demás como necios, como brutos, como tontos. Y para confirmar esto, consideremos cómo el mismo Jesús nos definió la ira de Dios, o cómo se nos define en la vida de Jesús por medio del evangelista Marcos, lo que es la ira de Dios. Y leemos en Marcos 3 del 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Cómo se nos define aquí la ira que Jesús sintió? Que no es la ira de los hombres, porque la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, y en Cristo no hay injusticia, en Cristo solo se manifestó la justicia de Dios. Dice que los miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Yo leí otra versión mientras, ¿verdad?, buscaba, estudiaba esto, que dice condoliéndose por la dureza de sus corazones. Tremendo, ¿no? La ira, el enojo de Dios que Jesús tenía era una tristeza por la dureza del corazón. Eso sí se nos exhorta a tener, porque Jesús, nuestro ejemplo, también lo tenía. Pero la ira del hombre es muy distinta. La ira del hombre se manifiesta en gritería, en maledicencia, en malicia, en asesinato, en insulto. La ira del hombre se manifiesta en agresión, mientras que ya sea en palabra, en gesto, en acción, mientras que en aborrecer y menospreciar al otro, ¿verdad? Mientras que la ira de Dios es una tristeza profunda por la dureza del corazón humano. Es un dolor profundo por la condición perdida del hombre que no se deja salvar, que no se deja enseñar. Es un dolor profundo por el orgullo humano que no se deja rescatar. Ahora, Jesús prosigue a explicar los principios de, ¿verdad?, del mandamiento de no matarás, con el versículo 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Es decir, si tú vas de camino al altar a presentar tu ofrenda allí, a presentar una ofrenda en particular, y de camino te acuerdas, o llegando allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, es que tu hermano tiene algo contra ti. Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, antes de ofrecer tu presente, dice: deja allí tu presente en el altar, delante del altar, vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano. Entonces ven y ofrece tu presente. El principio de no matar, que se extiende a no aborrecer, que se extiende a todo lo contrario, que amar, que se extiende
a no pensar mal del otro, que se extiende a no insultar, que se extiende a no airarse con el prójimo, que realmente al amar valoras a esa persona con un valor incalculable, te lleva a querer estar bien con esa persona, te lleva a reconciliar a esa persona, te lleva a buscar rescatar a esa persona de su falta, de su pecado, de su enojo, te lleva a dejarle saber a esa persona que en tu corazón no hay nada en contra de esa persona, que no estás tomando en cuenta su pecado, que lo perdonas, que lo sigues amando y que quieres su amistad y que quieres su cercanía y que lo quieres de cerca. El principio de presentar tu ofrenda, sabiendo que hay una enemistad porque hay una persona que te hizo algo. Y aquí no te está diciendo que tú estás mal, aquí no te está diciendo que fuiste tú el que hizo algo, aquí te está diciendo que si alguien te hizo algo, si hay alguno que tiene algo contra ti, si alguien eh, entiende mal de ti o piensa mal de ti o ha hablado mal de ti o está molesto contigo, no tú con él, pero si está molesto contigo, y tú vas a presentar tu ofrenda sin que te importe esa otra relación, de nada sirve. Se nos exhorta a buscar enmendar las relaciones antes de presentar nuestra ofrenda delante de Dios. Y, esto es un principio bien fuerte para el ser humano, porque no se nos dice que si nosotros tenemos algo contra alguien, pues que perdonemos, ¿verdad? Que perdonemos y que sigamos la vida así. No, se nos dice que si alguien tiene algo en contra nuestra, busquemos la forma de amistarnos con esa persona. Es como la famosa regla de oro, que la mayoría del mundo dice no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, pero Jesús le enseñó diciendo hazle a los demás lo que te gusta que hicieran contigo, o lo que te gustaría que hicieran contigo. Porque el amor es activo, el amor siempre está buscando enmendar relaciones. El amor nunca cesa de buscar la reconciliación y la armonía con todos, de buscar la paz con todos. Lo mismo Jesús enseñó en Mateo 18 más adelante, versículos 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico o gentil, como dicen algunas versiones, y publicano. Pero haz todo lo que puedas para ganar a aquel que tiene algo en tu contra, para ganarlo como un hermano. Pero nosotros tenemos el corazón tan endurecido que cuando alguien hace algo en nuestra contra, de la primera lo damos ya por gentil y por publicano. No hacemos todo lo que estaría en nuestras manos. Somos como ese hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que cuando su hermano se fue, nunca salió a buscarlo. Se sentía que ese hermano había ofendido a su padre al pedirle la herencia y, y que no era digno ni merecedor de sus esfuerzos, de su mente, de sus pensamientos. Y no le importó que mientras su hermano estaba viviendo perdidamente, su padre estaba llorando y sufriendo amargamente, sabiendo que en cualquier momento se enteraba la noticia de que su hijo estaba muerto. Nunca se preocupó lo suficiente por buscarlo. No le importaba, porque no había amor en su corazón. Porque él desvalorizó a ese hermano
y lo consideró como inferior. Por eso se molestó que su padre hiciera tanta fiesta cuando su hermano, que había vivido amargamente, perdidamente, según sus propios ojos, peor que la forma en la que él vivía, se molestó tanto porque su padre se alegrara tanto por volver a tener a su hijo de vuelta en casa. Pero si tú sabes que ese hermano tiene algo contra ti, que ese hermano está enemistado, que ese hermano piensa de una manera que no es correcta, que ese hermano ha hecho cosas que no están bien en tu contra, en lugar de victimizarnos y llenarnos de orgullo y decir, no, que venga él y que me pida perdón, somos llamados, bajo el principio de no matarás, somos llamados a no dejar a ese hermano por el camino de la destrucción, por el camino de, de, de la muerte. Porque si no nos importa, somos culpables del juicio. Porque si no nos importa, es porque también lo hemos desvalorizado. Igual como el que mata desvaloriza, igual como el que insulta desvaloriza, igual como el que se aira y se enoja y aborrece, desvaloriza. Por eso Juan, en 1 Juan capítulo 4, equipara, iguala el no amar con odiar. Dice que si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿verdad? A su prójimo, es mentiroso. Y lo dice porque el que aborrece a su hermano, o sea, equipara no amar con aborrecer. Y en la práctica se manifiesta de la misma forma. Y la parábola e historia del buen samaritano lo comprueba. Porque los ladrones, con odio, con malicia, con maldad, con malas intenciones, le hicieron daño a este hombre que venía bajando de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? O que estaba en ese camino tirado y herido y que quedó tirado y herido. Le hicieron daño y lo dejaron allí moribundo. Entonces pasó el sacerdote y el levita, pasan por allí y también lo dejaron moribundo y herido. No le importó la vida del otro. Y hasta cierto punto participaron de algunas de las cosas que hicieron los que lo hirieron, porque se fueron dejándolo medio muerto y sacerdote y el levita también se fueron dejándolo medio muerto. Vemos cómo el matar, el aborrecer, el airarse, el insultar, el no importarte tu hermano y no importarte la salvación de tu hermano, el no importarte que no te importe qué vaya a hacer con aquel que está haciendo, que te hizo o que le hizo a otros cosas malas, parten de un proceso de valorización de la otra persona. Y Jesús lo agrupa todo dentro del mismo mandamiento de no matar. Tremendo esto, ¿no? A mí me confronta muchísimo. A mí me confronta muchísimo. En Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal fuera desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con vosotros. Si nosotros tenemos en nosotros sal, tendremos paz los unos con los otros. Porque si tenemos la sal, que es la santidad de Dios, en nosotros mismos, entonces tendremos paz los unos con los otros, porque viviremos siempre para interceder, para reconciliar, para pararnos en la brecha, para ser vallados los unos por los otros. Buscaremos la paz, buscaremos la reconciliación siempre de los demás, porque eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace la vida de Dios, esa es la esencia de Dios, esa es su santidad, o es parte de su santidad, ¿no? Y esto también lo mencionamos en temas anteriores sobre la sal, ¿verdad? Pero Romanos 12, versículos 17 y 18 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer,
cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Y esto es fuerte, aunque parece sencillo. Dice, no, pero es que es obvio que yo no puedo hacer que todo el mundo esté en paz. Es cierto que yo no puedo hacer que todo el mundo esté en paz conmigo. Es cierto que yo no puedo obligar. Las mismas palabras de Jesús nos dicen que existe la posibilidad de que la persona no te escuche. Claro que es cierto. Pero aquí dice que se haga todo cuanto esté en nosotros para que tengamos paz con todo. Y esto es lo que confronta. ¿Cuántas veces yo he hecho todo lo posible, todo lo que está en mis manos para tener paz con todos los hombres? Yo no puedo decir que yo lo he hecho. Por eso necesito la vida de Dios, porque Dios sí ha hecho todo cuanto es posible para reconciliarnos. Por eso nos dice Romanos 5:10, porque si aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aún siendo enemigos, Dios nos dio a su Hijo. Aún siendo pecadores, como dice el versículo 8, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Aun cuando nosotros estamos enemistados, cuando nosotros fuimos los que desechamos a Dios, cuando nosotros fuimos los que le rechazamos, cuando nosotros hemos sido los que hemos pecado contra Él, Él se ha movido a buscarnos. Él no se ha portado como el ofendido o enchismado o la víctima. Él no se ha victimizado. Él le ha dolido la dureza del corazón del hombre y ha salido para reconciliar al hombre, para tratar de romper ese corazón de piedra, para tratar de quitarlo y darle al hombre un corazón de carne, y por medio de la revelación de su amor en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios busca ganar el corazón del hombre y reconciliar al hombre consigo mismo. Dios está buscando a aquellos que viven rechazándole a Él, y viven haciéndole daño a los demás, y viven dañando a su Hijo Jesús. Aquellos que crucifican a su Hijo, Dios los busca. Dios vive el sermón del monte, porque el sermón del monte es la revelación de la vida de Dios. Y todos los principios que se nos instan a que el hombre viva según ellos, es porque esa es la vida de Dios. Y la única manera de que el hombre lo puede vivir es recibiendo esa vida de Dios. Por eso el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad?, donde estamos estudiando el Sermón del Monte, y con esto concluyo, termina diciendo el versículo 45 y 48, dice que si vivimos esos principios, seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y hace que llueva sobre justos e injustos. Y termina el 48 diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No matando, no aborreciendo, no insultando, no desvalorizando, no airándonos. Seremos como nuestro Padre que está en los cielos, quien es perfecto. Porque lo haremos así, porque tenemos la vida de Dios. Y la vida de Dios, como dijo Juan, la vida de Dios, la vida eterna de Dios, no es homicida, porque Dios no es homicida. La vida de Dios en el hombre vivirá los principios del reino de Dios tal como se manifestaron en la vida de Cristo aquí en la tierra. No hubo nada de la vida de Dios que no fuera manifestada en la vida de Jesucristo. Cristo dijo que su misión fue revelarnos al Padre, y le dijo a su Padre en oración en Juan 17, te he glorificado en la tierra, versículo 4,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo acabó, Cristo completó la manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Es decir, no hubo nada que Cristo no manifestara de la gloria de Dios. Todo cuanto Dios es, Cristo lo manifestó en su vida aquí en la tierra. Y nos reveló el nombre, nos reveló su carácter. Y nosotros podemos recibir eso por medio de recibir las enseñanzas de Cristo y su ejemplo registrado no solamente en el Sermón del Monte, sino también en toda su vida, desde el pesebre hasta el Calvario. Que Dios nos ayude a tener los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe.